Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy me encuentro en uno de los lugares más tradicionales para pasar el Día de Muertos, es San Andrés Mixqui, en la Ciudad de México. Acompáñenme en este video, acompáñenme a descubrir cómo se celebra esta gran tradición aquí en Mixqui. Hay muchos lugares donde se celebra todavía muy tradicionalmente este día. Y bueno, cada lugar, cada pueblito tiene como que sus propias tradiciones, sus propias celebraciones de este día. Entonces, el lugar donde yo estoy está como en la lista de los que a fuerza hay que visitar. Pues realmente estoy muy contenta porque quería ya hacer este video desde hace un tiempo. El año pasado no nos permitió la pandemia. Y pues por fin estoy aquí. Yo tengo como un sueño descubrir la mayoría de los lugares muy típicos de México, de su celebración. Hace 2 años yo estuve en Michoacán, hice un video. Este año estoy aquí en San Andrés Mixqui. Bueno, ustedes me pueden recomendar qué es lo que sigue, qué es lo que debo visitar el próximo año. A las 7 de la noche empieza la alumbrada, que es un evento muy bonito, pero yo creo que es muy importante llegar un poquito antes también para ver cómo las personas de aquí arreglan las tumbas de sus queridos, qué les ponen, porque es un proceso muy bonito y todos así como que se juntan entre ellos, hijos, primos, muy bonito. ¿De quién es la tumba? Mi mamá. ¿Y cómo ustedes deciden qué van a poner en su tumba? Por ejemplo, a mi mamá le gustaba mucho esta flor que se llaman perritos. Estas que son rosas, y decidí ponerle este tipo de flores para su tumba. Hay tumbas así, miren, muy bonitas, están completamente llenas de los pétalos de cempasúchil. Así ya tiene su ofrenda, tiene fruta, unos tamalitos, pan de muerto. Miren las hermosas tumbas con la flor de cempasúchil, muy amarillo, muy naranja, muy bonito. ¿Ustedes a quién están esperando en el día de hoy? A mi papá, a mis abuelitos, a mi hermanita, a mi suegra, a mi suegro. ¿Y el año pasado, cuando estuvimos en la pandemia, igual vinieron aquí? No, se alumbró en las casas. Fue en las casas afuera o adentro de la casa. Se alumbró igual con veladoras, con las ceras. Y se hicieron tumbitas, así, pero representación de la persona que es, por decir, de mi papá, de mi abuelito, de mis suegros, así les pusimos. Ya venimos a alumbrar con las velitas y ya nos vamos a las 12, a la 1. ¿A quién están esperando? A mi suegro y a mi suegra. Suegra, ¿están juntos? Sí. Me surgió una duda ahorita, bueno, que estaba paseando, porque es un panteón muy antiguo, sí, y muchas tumbas son nuevas. ¿Cómo se hace eso? Lo que pasa es que pasan 10 años y pueden sacar la persona que está ahí hace 10 años, que está enterrada, para poder meter a otra persona. Antes de 10 años no lo pueden sacar. ¿Lo sacan y qué hacen? Lo vuelven a enterrar más abajo, o sea, los restos. Y ponen algún familiar más bien juntos. El más reciente que acaba de fallecer, así. Por ejemplo, aquí abajo, ¿cuántas personas? Bueno, se cuenta con las crucitas que hay aquí. 1, 2, 3, 4, aquí hay 5 personas. Y bueno, si pasa algo, esperamos que no pase algo, ¿a dónde ponen la nueva persona? Se busca otro familiar. Todos, la familia, o sea, toda la familia está así como en una misma línea. Exactamente. Bueno, de hecho, puedo preguntarles si no les molesta cuando así turistas se acercan. No, personal no, al contrario, nos da mucho gusto porque vienen a visitar a nuestro pueblo. Saben, amigos, traigo algo dentro de mí, realmente aquí en este lugar me dan ganas de hablar, solamente mirar. No sé, está como una atmósfera no de dolor, sino de amor y paz. A veces es difícil describir algo con las palabras, pero realmente sí es una gran experiencia hoy estar aquí. ¿Qué están haciendo? Remarcando el nombre de quienes descansan acá, que son nuestros padres. ¿Quién está ahí? Mi papá y mi mamá. ¿Están juntos? Están juntos acá.
qué bonitas letras. Gracias. ¿Me podrían platicar de quién es la tumba? ¿A quién están esperando hoy? Aquí es mi hermano Humberto y mi hermana Juanita. Juntos. Sí, hace 10 años se sepultó mi hermana Juanita y hace 2 meses se sepultó mi hermano Humberto. Lo que me llamó la atención que son muchos ustedes, ¿vienen toda la familia? Sí, porque es aquí, allá y allá enfrente, es de mi esposo. Ya tienen varias tumbas a las Sí. que vienen. Sí, por eso mismo. Mi otro pensamiento es que siento que es un como ritual muy íntimo, entonces a veces hasta da pena pues estar aquí antes que nada. La otra es como que acercarse con la gente porque está dentro de su familia, pero lo interesante es que toda la gente es muy amable y les gusta contar la historia, les gusta platicar quién está ahí. Entonces siento que al principio como que llegué y dije, no, ¿cómo voy a molestar a la gente? Pero realmente están felices de hablar de sus fallecidos y pues, con todo el gusto aceptan, platican. Además de que antes los panteones ponían alrededor de cada iglesia, ahorita pues ya son parques, ya podemos caminar alrededor pues, sin saber a veces que ahí había un antiguo panteón. Y aquí todavía se guarda esta tradición que se me hace muy, muy, muy bonito. Mientras estoy esperando la alumbrada que va a empezar como a las 6, 7 de la noche, decidí adentrarme a las calles para ver lo que hay y es interesante porque hay muchas ofrendas que ponen afuera, muchas catrinas que uno puede tomar fotos, o sea, realmente todo un arte. Hay varias casas que abrieron hoy sus puertas, o sea, nada más para que un turista pueda venir a conocer, ver sus propias ofrendas, que se me hace muy valioso eso. Así como les dije, estaba caminando por la calle, encontré un letrero donde dice hay una ofrenda, pasé a ver y pues aquí Jesús muy amablemente me está recibiendo y tiene una ofrenda muy bonita, yo creo que una de las más bonitas que yo he visto y pues él quiere platicarles un poquito sobre su ofrenda, qué es lo que tiene ahí puesto y a quién están esperando en el día de hoy. Pues las ofrendas se ponen para nuestros familiares, para las personas que ya no están con nosotros, pero se deja, digamos, te voy a decir así como una carta abierta a todos aquellos difuntos que no tienen dónde llegar, también se les invita, entonces no necesariamente es para nuestros familiares, ¿no? Sino para todos aquellos que también no tienen dónde llegar, pueden llegar y tomar de los alimentos que nosotros les proveemos. ¿Y de sus familiares quién está presente? En la fotografía está mi abuelita, que es la mamá de mi mamá, y el papá de mi mamá. Ajá. ¿Qué es lo que ustedes pusieron en su ofrenda? Pues consta de los elementos principales, ¿no? Que es sal, agua, regularmente está compuesta de tres niveles, que cada uno representa algo, que en este caso el de arriba es el cielo, la tierra y el inframundo. ¿Por qué ustedes decidieron abrir las puertas a los turistas para que pues visiten su casa hoy? El principal motivo de abrir las casas y que la gente entre y vea nuestras ofrendas es precisamente esa situación de que ellos sientan la tradición como suya y que el día de mañana la puedan desarrollar ellos en su casa, porque pues al final somos un pueblo donde se concentra tal vez una tradición, pero hablando de México en general sería muy bonito que todo esto existiera en toda la República, ¿no? Sí, para nosotros es una tradición muy, muy personal y es muy sentimental. Es de los pocos días en los que nosotros creemos fielmente que las personas que ya no están hoy físicamente con nosotros pueden llegar y nosotros podemos mantener este contacto. Y a veces cuando nos preguntan por qué las ofrendas son tan grandes, es porque al final es una fiesta. Y cuando tú recibes a alguien en tu casa,
y haces una fiesta, intentas dar lo mejor de ti, lo que tú tienes en ese momento para poderlo brindar. La gente es muy amable, abren sus puertas, puedes así llegar desde la nada. Ahorita me ofrecieron probar su mole que ellos prepararon. Luego me preguntan por qué yo no voy como a los eventos más comerciales, porque realmente yo siento que no es el Día de Muertos. Toda esta esencia de este día, todos los sabores, olores de este día están aquí. Bueno, antes de llegar al Panteón, yo ahorita di vuelta, está como una feria, venden comida, bebidas, los recuerdos, artesanías de este lugar. Voy a buscar algo rico para tomar, hay muchas cosas, voy a ver si hay pulque o atole o algo así. Veo que hay muchos ponches también en diferentes lugares. Voy a ver ahorita qué escojo porque todas se me antoja. Bueno, yo pedí un chamoyado con mango. Mucho tiempo que no tomaba un chamoyado, por eso cuando vi se me antojó un buen, muy rico. Entré ahorita a una como casa, aquí tiene una exposición de Catrinas. Muy bonito, pero muy bonito. Les voy a enseñar. Ya empieza a oscurecer, por eso decidí regresar al Panteón para no perder la alumbrada. Y veo que ya algunas tumbas empiezan a prender sus velas. Bueno, cuando se ponga muy oscuro, seguramente se va a ver muy bonito aquí. Ya se puso oscuro y ahora se ve muy bonito con las velas. Las personas vienen aquí para pasar un rato con sus familiares. Vi que algunos hasta traen sillas, pues vienen con muchas personas, traen algo de comida y pues así, hasta que sus velas se apagan, van a estar aquí. Además está muy fuerte el olor a copal, muy rico, se está por todo el Panteón. Muy rico este olor. Se llena muchísimo de gente, además hay conciertos de como bandas musicales, comida, no está todo lleno ni para entrar ni para salir, mucha gente. Esto, imagínense amigos, es el año cuando todavía pues no está tan lleno. Bueno, estoy muy contenta que pude alcanzar a ver esta gran tradición. Estar ahí en el Panteón, ver cómo se prenden las velas, cómo se oscurece. De hecho, el momento era tan bonito que no quería acercarme a hablar con la gente ahí porque es como darles su espacio para estar con sus familiares. Estoy muy contenta y muy emocionada de poder ver todo eso. Un atolito de amaranto porque ya se puso frío y bueno, con el frío siempre es un atole. Mi otro antojo en el día de hoy, ¡ay! Con todo el pelo ahí. Todavía regresando a la casa alcancé a prender mis velas en la ofrenda que tengo aquí con mis familiares. Entonces voy a quedarme un ratito aquí con ellos. Y pues a ustedes les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Bye.